Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes, con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. La Asamblea Nacional aprueba el pedido de licencia del presidente Noboa para hacer campaña por la consulta popular y referéndum del 9 al 13 de noviembre. 597 personas mayores de 50 años y con discapacidad física igual o mayor al 75% ejercerán su derecho al sufragio el viernes 14 de noviembre bajo la modalidad de voto en casa. El presidente Noboa viaja a Bolivia para participar en la posesión de Rodrigo Paz como nuevo mandatario. La agenda del jefe de Estado será del 7 al 8 de noviembre. El Consejo de la Judicatura destituye al conjuez David Hacho, señalado por acoso sexual cometido contra una exfuncionaria de su despacho. La Corte Provincial de la SUAY deslegitima a la asamblea que eligió a Yuri Colorado como presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. 3 cilindros de gas y una carga explosiva fueron hallados en un coche bomba en los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito. 6 personas fallecidas dejó un ataque armado en un billar de Machala en la provincia del Oro. La policía atribuye el hecho a un ajuste de cuentas. En la información internacional, Donald Trump exige al Senado de Estados Unidos que se mantenga en sesión hasta abrir el gobierno federal tras inconvenientes en el recorte de vuelos. Rodrigo Paz asumirá la presidencia de Bolivia oficialmente este 8 de noviembre y pondrá fin a 2 décadas de un gobierno de corte de izquierda. Con el auspicio de Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Y la Asamblea Nacional ha aprobado el pedido de licencia del presidente Noboa, que hará campaña por la consulta popular y referendo del próximo 9 al 13 de noviembre. Esto previo a la consulta del 16 de noviembre. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda para hoy. Conversaremos con José Peralta, analista político de Bolivia. Hablaremos acerca de de la elección de Rodrigo Paz, que asume ahora el poder en Bolivia. ¿Va a haber un nuevo rumbo político en Bolivia? Un presidente de derecho, pues lo vamos a conversar. Estaremos también en diálogo con Gustavo Itz, consultor político, hablando sobre la consulta popular y referéndum, el sí y el no en debate. ¿Qué ocurriría en los próximos días? Le preguntamos.
Y con Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, abarcaremos un tema que nos preocupa a todos los quiteños: el alto índice de siniestralidad en las vías de esta ciudad. ¿Es posible controlarlo de alguna forma? Pues vamos a revisarlo en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Recuerde que FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Y el código de hoy, 7 de noviembre, presten mucha atención, es FM Mundo Live. Sorteo 23 de diciembre del 2025. En contra del proceso electoral. La legislatura notificó la resolución a la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República y al Consejo Nacional Electoral para los fines correspondientes. Durante este periodo, la vicepresidenta María José Pinto asumiría las funciones de jefe de Estado. Y desde este viernes 7 de noviembre rige la prohibición de difundir resultados de sondeos o encuestas electorales. A 9 días de los comicios, hasta el momento, el avance de la impresión de las papeletas se mantiene en el 91.62% y el material respectivo inició su distribución a Napo, Pastaza, Orellana, Morona, Santiago, Sucumbíos, Galápagos, Loja y Zamora Chinchipe. El Consejo Nacional Electoral informó que el despacho de las papeletas culminará el 15 de noviembre en Pichincha. Para Gonzalo Ortiz, periodista y ex embajador de Ecuador en Colombia, existen 2 escenarios que podría enfrentar el país tras los resultados de la consulta popular y referendo del 16 de noviembre, los cuales deberán ser manejados por el gobierno para evitar perder capital político. Pongámonos el escenario de que Noboa pierde la consulta, ¿no? Claro, sería un golpe terrible para el presidente. Sería un golpe terrible para su imagen e incluso para el resto de su gobierno, de su administración. Probablemente sería un golpe demoledor que impediría la reelección incluso al terminar el actual periodo presidencial. Ese es el escenario 1. El escenario 2 es que gane esta consulta, pero que pierda la mayoría en la Asamblea Constituyente, porque luego hay que llamar a elecciones de los asambleístas, ¿no es cierto? Que pierda la Asamblea Constituyente y que se apruebe una nueva constitución de un corte distinto al que pretende Noboa. Este escenario 2 es el escenario que quiere el correísmo. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral presentaron al cuerpo diplomático acreditado en Ecuador los avances del calendario de la consulta popular y referendo. La presidenta Diana Tamaín señaló que los kits técnicos y el material electoral fueron enviados a las 3 circunscripciones del exterior, donde ecuatorianos residentes fueron en 38 países acudirán a las urnas. La canciller Gabriela Sommerfield detalló que las sedes diplomáticas y consulares trabajan de manera articulada para la realización del proceso electoral, en el que participarán más de 471,000 compatriotas en el extranjero. Para el día de las votaciones, 9,558 plantillas Braille estarán distribuidas en 4,779 mesas de atención preferente en todo el país. El Consejo Nacional Electoral informó que además 597 personas mayores de 50 años y con discapacidad física igual o mayor al 75% ejercerán su derecho al sufragio el viernes 14 de noviembre bajo la modalidad de voto en casa. Agregó que el Consejo Nacional para la Igualdad y Discapacidad, CONADIS, junto a la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, brindarán movilidad gratuita para las personas con discapacidad durante el 16 de noviembre.
Y el voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 65 años. Quienes no participen podrían enfrentar sanciones económicas, según lo establece el Código de la Democracia. Algo similar ocurre con quienes hayan sido escogidos por el Consejo Nacional Electoral para integrar las juntas receptoras del voto y no vayan a su mesa. Los ciudadanos que no acudan a sufragar deberán pagar una multa de $47, equivalente al 10% de un salario básico. Por su parte, quienes no integren la mesa electoral enfrentarán una sanción de $70 correspondiente al 15% de una remuneración básica. El presidente Daniel Noboa participará en la posesión presidencial de Rodrigo Paz en Bolivia, que se celebrará el 8 de noviembre. La gira del jefe de Estado inició este viernes 7 de noviembre e incluye la presencia de la canciller Gabriela Sommerfield. El evento se desarrollará en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la ciudad de La Paz. La canciller boliviana Celinda Sosa confirmó el arribo de 4 presidentes, 3 vicepresidentes, 7 cancilleres, 52 delegaciones internacionales y del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Albert Ramdin, a la posesión de Rodrigo Paz. El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, y el vicepresidente de Korea Expressways Corporation, Chan-Soo Rim, suscribieron un memorando de entendimiento para impulsar la vía Quito-Guayaquil. Según Luque, este corredor buscará mejorar la movilidad, fomentar el comercio nacional y consolidar la integración logística del país. Por su parte, el representante surcoreano señaló que este proyecto fortalecerá la cooperación entre ambos países, especialmente en iniciativas viales. En otra información, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó al conjuez David Hacho, señalado por presunto acoso sexual. El caso se conoció el pasado 2 de julio cuando una funcionaria de su despacho presentó su renuncia al cargo de asistente administrativa a través de un oficio en el que acusó al magistrado de perpetrar acoso en su contra. El presidente del Consejo, Mario Godoy, señaló que la investigación seguida en torno al caso de Hacho cumplió con el debido proceso. La decisión que adopta hoy el Consejo de la Judicatura constituye un mensaje claro y contundente para todos los servidores judiciales. Nadie está por encima de la ley. Las resoluciones aprobadas por este cuerpo colegiado se sustenta en la ley. En consecuencia, este Pleno actuó conforme a la normativa vigente. El pasado 21 de julio, el conjuez Hacho fue suspendido en sus funciones durante 3 meses sin sueldo. Ahora, tras la resolución adoptada por el Pleno de la Judicatura, la vocal Magali Ruiz pidió que el expediente sea remitido a Fiscalía General del Estado para continuar con las indagaciones pertinentes, tomando en cuenta que en la Fiscalía ya está abierto un proceso sobre este caso. Una vez que hemos comprobado que se ha garantizado el derecho a la defensa, es nuestro deber sentar un precedente y decirles a todas nuestras compañeras que prestan servicios en las diferentes carreras, sea en el área jurisdiccional, sea en el área fiscal, defensorial, administrativa o notarial, que no vamos a tolerar ningún tipo de violencia hacia ustedes, mujeres. Te solicita a usted, señor presidente, se emita una disposición de despacho y se remita esta resolución a la Fiscalía General del Estado para que sea considerado en el expediente investigativo que se adelanta en esta institución como titular de la acción penal. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para ti. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La Asamblea Nacional, más o menos con una división equitativa de fuerzas entre el correísmo y ADN, estas dos fuerzas lleguen a un acuerdo político bajo la mesa, inconfesable como los acuerdos políticos a los que está acostumbrado a proponer y a buscar y a perseguir el correísmo. No veo que el correísmo, que está inscrito para hacer campaña por el no, la esté haciendo en realidad. O sea, los principales actores correístas no solo que no han puesto mucho esfuerzo en hacer una campaña por el no, sino que incluso tienes a Luisa González diciendo yo voy a ser candidata para la constituyente, que es una manera de hacerle... Al correísmo le gusta y le interesa como a nadie el sí. Así es, le conviene. La constituyente es su salida. Porque es su última, digamos, instancia de negociación para... O sea, todas las cosas para las que a los que ha venido negociando desde hace años, que es básicamente la impunidad de sus presos, de sus prófugos, de sus procesados. Además, Aguilar consideró que las reformas que busca implementar el gobierno pudieron hacerse por otras vías y aprovechando la mayoría legislativa de ADN. No es demasiado riesgo el que está corriendo, no solo el gobierno, el riesgo en el que está metiendo al país. No puede ser el remedio peor que la enfermedad. Los beneficios pudieron obtenerse por otro camino, porque todas las reformas imprescindibles, necesarísimas que se necesita hacer a esa Constitución, las pudo hacer el gobierno fácilmente con la cómoda mayoría que tiene en la Asamblea Nacional. ¿Por qué se metió entonces en este periodo? Esa es la pregunta, pero a ver, eliminar el de las bases y los partidos pasó por trámite de reforma parcial con la mayoría. Sí. Eso se puede haber hecho con los otros temas, coincido. Eliminar el CPCCS se pudo haber hecho por reforma Judicatura. Parcial. Restarle poderes a la Corte Constitucional, que es lo que tanto quería reforma parcial a la Constitución. Eliminar todos estos elementos ideológicos en el manejo de la economía, de que el Estado es el que maneja los sectores estratégicos, etcétera. Reforma parcial a la Constitución. Lo fundamental para seguir avanzando. Para Oscar Vela, abogado y escritor, existen algunos riesgos de cara a una nueva constituyente, como el proceso de inestabilidad que se abriría en el país, así como tener una asamblea igual que la actual, lo cual no garantizaría que la nueva constitución sea el éxito que espera el gobierno de Noboa. Ojalá lográramos tener efectivamente una constitución y no corriéramos de esos riesgos que efectivamente creo que existen respecto de que en la Asamblea Constituyente de pronto se rompa todo este orden, entre comillas, que tenemos hoy, este orden político, y se le dé vida, como manifestaba de algún modo Roberto, al correísmo políticamente. Una vez más se le dé una vida y decida, como conversábamos ahora contigo, Jorge, decida eventualmente una asamblea constituyente decir no hay estatutos, la asamblea constituyente por
por definición es de plenos poderes. Es de plenos poderes, nos declaramos de plenos poderes y entonces arrasamos con todo y, por ejemplo, limpiamos los prontuarios penales de todos ellos. Creo que existen riesgos, evidentemente, pero prefiero ser positivo por el momento y ojalá derivado de esto saliera una constitución que nos fortaleciera, que no va a ser la panacea, que no nos va a cambiar nada, que no nos va a hacer el país más feliz del mundo ni el más próspero, pero a lo mejor corregimos ciertos temas puntuales, Jorge. Y Vela destacó la posibilidad de que esta sea una oportunidad para que el país cuente con una nueva Carta Magna que deje de ser un manifiesto ideológico. El problema y para mí los riesgos es lo que viene luego y ese era el peligro de entrar en esto. Ese es el riesgo que se corre de todas formas del presidente. El país, sin duda. Vamos a 3 procesos constitucionales electorales luego de eso. El siguiente para mí es el decisivo. Ojalá no llegue a pasar lo que dice Jorge y ese pesimismo se refleje en las urnas y de pronto tengamos una asamblea constituyente con mayoría correísta porque se dio la vuelta por cualquier cosa que pase en un país tan inestable como el nuestro. Esto se da la vuelta de viernes a viernes, ¿no? Si en el fin de semana pasa algo y se acabaron las mayorías y se acabó eso que hoy parece tener el presidente Noboa con alrededor de un 50 y tantos %. Y eso se te da la vuelta y es muy frágil. Ese es para mí el gran riesgo de todo esto. Y creo que finalmente tenemos que apostar a eso porque no tenemos otra alternativa. Ya estamos ahí. Hoy ya estamos ahí. La periodista Yanedi Nostroza consideró indispensable reemplazar la Constitución del 2008, aunque existan desafectos sobre los protagonistas que convocan al proceso constituyente. Y voy a poner sobre la mesa algo que hemos discutido desde el día 1 que se aprobó la Constitución de Montecristi, y es que hay que cambiarla. Entonces ahora, bueno, lo que pasa es que no nos gustan los protagonistas. Hay que mantener la posición en el sentido de que es una constitución que tiene un sesgo ideológico que nos hace mucho daño, que fue creada para una época en donde no había los problemas que estamos enfrentando hoy. Y yo sí creo que en todas estas discusiones se minimiza la capacidad de análisis que tiene ahora el pueblo ecuatoriano. Y no es que antes no lo tenía, pero quizás antes estaba menos interesado. Pero en los últimos procesos nos han demostrado que finalmente están conectados están conscientes de los riesgos y se toman decisiones que pues dejan contentos a la mayoría, no a todos. Ese es el riesgo en el que estamos en este momento, pero no por no correr el riesgo podemos seguir atados a una constitución que ahuyenta a la inversión extranjera, entre otros ejemplos que hay que cambiar. Y según Nostroza, la confrontación entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo es un error evidenciado particularmente por la pugna para pasar las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional. La confrontación entre Corte y Ejecutivo a mí me parece que es equivocada, es un error, no es desinstitucionalizando o debilitando las instituciones como se van a resolver los problemas. Pero sí hay un problema, que son, evidentemente, son constitucionalistas, o sea, son jueces constitucionales que tienen que hacer cumplir la Constitución. Una Constitución que realmente es perversa. Entonces ahí es donde está la piedra de toque de hacer las reformas a través de la Asamblea Constituyente. Corríjame quizás ustedes que son más conocedores del tema normativo, pero ¿qué ha pasado? Han hecho reformas a través de la Asamblea Constituyente, exceptuando los errores que ya sabemos o los excesos que han cometido de la Asamblea Nacional, y todo pasa a manos de una serie de demandas constituyentes y la Corte tiene que irse a revisar la Constitución. Y si la Constitución está contraria a lo que se ha reformado, se cae la reforma. Por eso dicen que no hay cómo. Para el ex candidato presidencial Henry Cucalón, ninguna constitución garantiza un buen gobierno. Además, se recordó que Daniel Noboa, en su calidad de legislador, apoyó el juicio político al expresidente Guillermo Lasso. La Constitución del 98, Jorge, que a mí me gusta y creo que es muy buena, con esa Constitución se cayeron 2 presidentes, ¿no? O sea, ninguna constitución te garantiza buen gobierno, por si acaso. Que la actual es pésima, que es estatizante, que puso un plan de gobierno, lo cual es un error de diseño constitucional, que encima es extremadamente ideológica y que terriblemente reglamentaria, y que tenemos que cambiarla. Entonces, y con la que se cayó también un presidente, Henry. ¿Se cayó quién?
un presidente también con esta constitución. Claro, así fue. Una salida constitucional anticipada, porque no conozco presidentes caídos que entreguen bandas en el Congreso. Y hay que revisar bien quiénes fueron los legisladores que también votaron por el juicio político. Se van a sorprender. Coincide con el mismo que votó también por la amnistía de Isa. Sí, ahí nomás se la dejo de deber. Estamos hablando de Daniel Noboa. Ahí nomás se la dejo de deber. Cucalón agregó que la Asamblea Constituyente es una oportunidad de cambio pese a los riesgos existentes. Yo creo que es una oportunidad de cambio. Hay riesgos como siempre. Hoy hay un riesgo. Hay un riesgo que los gobiernos no se sometan a los dictámenes de la Corte. O sea, el tema del apego a la institucionalidad no solamente está en riesgo por la Constituyente, está en riesgo todos los días. Porque podemos tener la mejor constitución, la redactada con los mínimos, bajo los principios de la democracia liberal, principios, garantías ciudadanas y cómo se organiza el gobierno del Estado. Y si seguimos con la falta de cultura de incumplir todo, si mantenemos la única institución que está viva desde el 1830 en la Corte, ¿sabes cuál es la única institución que está viva? El caudillismo, por así decirlo. Es la única que está viva desde los inicios de la República. No va a haber constitución que valga. Pero si ahora que se ha puesto de moda Velasco Ibarra, misteriosamente en todas las entrevistas, menos en esta, me ponen a Velasco Ibarra con el famoso video que no puedo gobernar, la vieja confiable que no puedo gobernar por la Constitución. Si él, que era un ilustrado, las constituciones, no lo que... Usted imagínese con lo que estamos viviendo, ¿no? Claro. O sea que no solamente es el problema del correísmo y su agenda de impunidad, sino también inclusive la del gobierno, por si acaso, ¿no? Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Son 4 las preguntas que convocarán a más de 13 millones de ecuatorianos nuevamente a las urnas el próximo 16 de noviembre. De ellas, 3 son de referéndum y una de consulta popular. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con Gustavo Itz, consultor político, para hablar de la consulta popular y referéndum. Sin cifras, sin datos, evidentemente hoy que ya hay provisión expresa, pero estamos frente a una consulta polarizante, se ha dicho. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, Fausto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias nuevamente, Gustavo. Es evidente que estamos ya en un intenso debate ciudadano respecto de lo que podamos resolver el próximo domingo 16 de noviembre. Mencionaba que es en este caso una consulta bastante polarizante. Sí, porque la circunstancia que vive el país desde hace al menos 2 décadas es polarizadora. Tenemos una narrativa entre el correísmo y el anticorreísmo que prácticamente desde que se instaló en el poder ese régimen y hasta la presente se ha mantenido y se ha utilizado políticamente, lo cual le ha hecho muchísimo daño al país, le hace muchísimo daño al país porque fragmenta el campo político, porque no permite un diálogo razonado entre personas o agrupaciones o sectores que tengan visiones distintas, las cuales deberían ser o poder ser complementarias al final del día, sino que todo es un anticorreísmo o un anti el actor que se está enfrentando al correísmo. ¿Vale? Le hace un daño enorme al país esta lógica perversa, porque ha impedido que las propias organizaciones políticas, que los propios partidos, movimientos, generen nuevos cuadros, con nuevos discursos, con nuevas propuestas, con nuevas visiones, porque es mucho más redituable pelear en cualquiera de los dos lados de la orilla. Eso tiene automáticamente mucha publicidad. Lo otro tiene que recorrer un camino. Y esto de alguna forma no deslegitima las reales necesidades, urgencias de los ecuatorianos que están pensando en si conviene o no votar por tal o cual opción. No deslegitima esas necesidades que son, como decíamos, urgentes. No obstante, hay un discurso político partidista entre estas dos tendencias que impide ver más allá de estas necesidades. Totalmente. De hecho, hay bemoles, hay efectos negativos y también hay razones
que positivamente pueden ser argumentadas en favor o en contra de estos actores antagónicos que siembran la polarización en el país y que, diría yo, en los últimos 3-4 años, la polarización ya no es un efecto en el Ecuador, la polarización es una estrategia política. A ver, vamos a enfrentarnos a una constituyente, ¿no? Sería la número 21. Ya tenemos 19 constituciones refundacionales. La 20ª no se aprobó, pero no era la 20ª, fue, me parece, la de 1938-35, no tuvo efecto, pero se realizó una asamblea, se elaboró una constitución, pero nunca se puso en curso. Por eso hablo de pero el discurso constantemente ha sido que el llegar eventualmente a una constituyente nos va a resolver muchos de los problemas por los que atraviesa nuestro país. Y esto no ha ocurrido, no ocurrió en el 98, no. O sea, de hecho, lo que se viene planteando, y por eso tenemos estas protestas y estas demandas son tan reiterativas, porque esos problemas a los que usted se refería, Fausto, no se han solucionado. Algunos son problemas estructurales y otros son problemas que vienen anclados en un contexto distinto y que tiene muchísimo que ver, por ejemplo, con la inseguridad, que está además también conectada con el narcotráfico y con el crimen, con la industria del crimen transnacional, con el manejo de los sectores estratégicos del país, y con esta narrativa de miedo, con esta forma de ejercer la política del miedo. El día de hoy, Fausto, el presidente de la República cumplió 717 días como mandatario del Ecuador, desde el 23 de noviembre del 23. Y desde la declaratoria del conflicto armado interno, el 9 de enero del 24, el presidente ha emitido al menos 17 decretos de estado de excepción o renovaciones. Eso quiere decir que en lo que va de su gobierno ha permanecido el país bajo un estado de excepción por lo menos 557 días acumulados. Y estamos cerrando el año más violento de la historia, y eso también nos da una respuesta. Se dijo que no, que la cosa va por ahí con el 23, cuando ya sabemos que en el primer semestre de este año se produjo un incremento mucho más importante que lo que había sido en el primer semestre del año 23 o del año 24. Es decir, tenemos una lucha que, de un lado, siendo ideológica, no argumenta con profundidad, con seriedad y con responsabilidad, que es lo que pretende con esta nueva Asamblea Constituyente. Y del otro lado, tenemos muchas fuerzas, muchos sectores que tienen diversas demandas a través de las cuales están buscando confluir en una propuesta y que son los que están aplicando la campaña por el no. ¿En qué momento encontramos los ecuatorianos un punto de equilibrio para no votar en estas condiciones de polarización? Es decir, no votar visceralmente sobre tal o cual propuesta, sino tomar realmente una decisión responsable, legítima, en función de las necesidades o de los efectos que podrían tener estas decisiones en el país, para que cada una de las preguntas sea reflexionada y sea realmente una oportunidad de cambio. Justo lo que usted señala es fundamental. Realmente aquí tenemos un escenario en el que esta es una consulta, un referendo que va a desarrollarse prácticamente en tiempo récord, es decir, donde no hay espacio ni para equivocaciones, pero tampoco hay espacio para que quienes no tienen y no cuentan con el presupuesto, con la capacidad de integrar a la institucionalidad pública a través de eventos, de programaciones, de entrega de fondos, de recursos, etcétera, de inauguraciones, se vuelve desequilibrado. Y también no nos olvidemos que desde las elecciones que sucedieron al último gobierno de Rafael Correa, tenemos jueces electorales que no han sido capaces de evitar la campaña anticipada, de transparentar el uso adecuado de los recursos que se generan para las campañas de algunos grupos, y hemos tenido casos en las 3 elecciones después de Correa en las que la opacidad de estos jueces electorales, hablo del SENAI, del contencioso electoral, han generado una suerte de
percepción muy negativa por amplios sectores de la ciudadanía. Pero a pesar de la percepción negativa, no hay una credibilidad en los jueces electorales. No hay credibilidad, no hay transparencia, y a pesar de esta percepción negativa han logrado acomodarse a la coyuntura, al gobierno de turno, han logrado permanecer en el tiempo en funciones prorrogadas y han tenido esa, llamémosle entre comillas, suerte de quedarse allí y al son que les toquen bailan. Efectivamente, porque lamentablemente lo que usted señala, Fausto, es contundente. O sea, bailan al son que le toca. Hay que preguntarse cuáles son los intereses que los mueven para estar tanto tiempo en el Consejo Nacional Electoral, pese a que pudiesen muy bien haber cerrado ya esa ejecución que les había sido encomendada y que luego se fue aplazando y que luego tenemos lo que tenemos al día de hoy. Porque en la asamblea que se ha convocado, nos están pidiendo a todos los ecuatorianos que nos lancemos al vacío y con una venda, porque si llega a ganar el sí, ahí recién el señor presidente nos va a decir cuáles van a ser las propuestas que va a discutir esa asamblea. Es decir, cómo pueden proponernos a los ecuatorianos que hagamos un voto sensato, un voto razonado, si no tenemos la debida información por parte del actor proponente del referéndum y la consulta popular. Y luego, las 4 preguntas son preguntas anzuelo. A ver, las primeras preguntas son preguntas anzuelo. La última, es decir, la de formular y generar la posibilidad de una nueva asamblea constituyente, es la que realmente le importa al régimen. Pero, ¿cuáles son, en el fondo, las preguntas que se están planteando? ¿Y cuáles son los cambios que ese ejercicio constitucional podrían imprimir? Reducir el número de los asambleístas. Ese no es un problema de calidad, es un problema de cantidad, perdón. Es un problema de calidad. Pueden ser 200, pueden ser 50, pero si tienen la bajísima calidad de las últimas asambleas, el país no gana absolutamente nada. Pero esto está atado directamente a una institucionalidad debilitada que se ha vuelto de alguna forma terreno fértil para este baratillo de ofertas. Es decir, ¿quién en su sano juicio no podría querer una mejor Asamblea Nacional? ¿Quién en su sano juicio no podría querer que se reduzca la cantidad de asambleístas cuando hemos visto la vergüenza que son algunos de ellos? ¿Quién en su sano juicio no apoyaría tal o cual cosa? A los movimientos y partidos políticos. Exactamente, es decir, aprovechándose de esta institucionalidad evidentemente debilitada. Por supuesto, porque yo decía, son preguntas anzuelo. Bien las pudo haber hecho o formulado a su debido tiempo Abdalá Bucaram, podría haberlo hecho Lucio Gutiérrez, podría haberlo Dají, cualquiera, porque son preguntas, como se ha señalado, en las que la mayoría de los ecuatorianos probablemente van a tener una percepción afirmativa, porque en un país tan fragmentado como el de Ecuador, con una democracia tan débil como la ecuatoriana, con una institucionalidad pública en sucesivas crisis de credibilidad y de gestión, la política tiene muchos más desafectos que afectos por parte de la gran mayoría de ciudadanos. Pero lo que se está jugando con la posibilidad de elegir una asamblea que vaya a tomar medidas para cambiar las reglas del juego, a cuenta de que ahora sí, después de las 20, esta número 21, sí va a refundar el país, sí vamos a avanzar, sí vamos a superar los problemas atávicos, estructurales o los nuevos problemas que tiene el Ecuador. O sea, la pregunta que hay que hacerse antes de votar sí o no es si después de estos 716 días el país está mejor, si los emprendedores, los agricultores, los industriales, todos están mejor, si es que hay más empleo, si es que hay menos inseguridad. Si no se cambia, si se cambian radicalmente a cuenta de que son garantistas o de que son concesiones ideológicas del correísmo y del socialismo del siglo XXI, todo el contenido de lo que existe en esa constitución, no habría sido posible que, por ejemplo, Cuenca exija que este contrato de extracción minera en Loma Larga se detenga.
O sea, es una de las cosas que muy probablemente cuando escucho a algunos analistas, algunas personas que dicen, es que hay que votarle porque es muy garantista. Claro, era una constitución que permitía que los derechos de los trabajadores, de las mujeres embarazadas, y pueblos y nacionalidades, de los jóvenes y de las propias instituciones tuviesen cierto tipo de garantías. Si es que eso se va a borrar en la nueva constitución, deberían decirnos, y eso habría sido muy importante que se debata, por alguna razón. No nos lo han dicho. Y eso seguramente y posiblemente pueda ser parte de un debate posterior. Pero algo queda claro, más allá de las preguntas, con esto, con cualquier constitución, el Estado, el gobierno, o cualquiera, tendrá que garantizarnos seguridad, salud, educación, empleo, entre otras cosas. Eso es parte de los derechos de los ciudadanos. Gustavo, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Gracias. Gustavo Ich, consultor político, hablando sobre la consulta popular y referéndum, el debate de los ciudadanos que como llegarán el próximo 16 de noviembre. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Este sábado 8 de noviembre, Rodrigo Paz asumirá la presidencia de Bolivia tras imponerse en la segunda vuelta electoral. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Hacemos contacto a esta hora con José Peralta, analista político de Bolivia, para hablar sobre este giro que da Bolivia respecto al rumbo político principalmente. José, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda desde Quito, desde la estación FM Mundo. Bienvenido. No sé si me escucha bien ahí. Estamos con algún problema de comunicación. Estamos en contacto. Ahí lo escuchamos, a ver si nos escucha bien. Hola. Perfecto. Ahora sí lo escucho. Ahí le escuchamos perfectamente bien. José, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a FM Mundo. Estamos justamente consultando sobre este giro que da Bolivia ahora con la posesión que vendrá este 8 de noviembre de Rodrigo Paz. Un cambio importante, sin embargo, bastante fuerte para la población. Sí, es importante, ¿no? Es importante porque, como usted bien lo dice, es un giro, digámoslo así, de lo ideológico a lo pragmático, ¿no? Hoy, justamente hoy, aquí en el departamento de Santa Cruz, donde yo vivo, de donde soy, la posesión es mañana en La Paz, ya, pero hoy hubo un encuentro con empresarios nacionales e internacionales, ya, de Europa, de Latinoamérica, Estados Unidos, ya, 400 personas. Fue el presidente, vicepresidente electo, y es como una reapertura de Bolivia hacia el mundo. Ya, esto creo que es un hito importante, ¿no? Porque hemos estado enclaustrados, aparte que no tenemos más, hemos estado enclaustrados ideológicamente.
la visión que tenía o las relaciones que tenía el presidente saliente con Venezuela, Cuba, de cierta manera con Rusia, pero privaban, digamos, el mayor mercado del mundo, la mayor potencia del mundo, y también con otros países. Hoy, desde mañana, y la gestión que empieza, creo yo que esto va a empezar a cambiar, ¿no? Los actores, los agentes políticos, los agentes económicos, ya, los representantes políticos del gobierno tienen otra perspectiva de la economía, de la política, ya de la sociedad y también obviamente de la situación del mundo global, ¿no? Y de todas las necesidades que tenemos tecnológicas y de producción que necesita Bolivia para justamente superar su crisis económica. Pero a pesar de que se cambia de enfoque, se cambia este rumbo, no puede ser tampoco tan brusco, tan vertiginoso, tomando en cuenta que hay, por ejemplo, programas sociales, hay, por ejemplo, otro tipo de beneficios que están directamente relacionados con la política de los 20 años que preceden en los gobiernos de Bolivia. ¿Cómo debería o cómo podría ser este cambio de a poco? Porque hay un enfoque completamente distinto. Sí, yo creo que va a ser gradual, no va a ser de shock, ya, porque obviamente hay bonos sociales, hay beneficios, hay derechos adquiridos de mucha gente, ya que creo yo que son de alguna manera, no sé si va a cambiar, pero no es que mañana se van a quitar los bonos o beneficios que tienen, digamos, madres solteras, qué sé yo, los niños, de personas de tercera edad. Pero aquí lo que creo yo que es lo más importante que se está dando, Fausto, es la perspectiva y el incentivo que va a haber del Estado hacia los empresarios privados, chicos, grandes y medianos, ya tratar de traer al sector informal a la formalidad, pero obviamente es un proceso, no es de un día para otro, ya, y poder justamente incentivar, porque aquí un ejemplo, ilustro con un ejemplo, a un empresario chico, grande o pequeño que es formal, que paga sus impuestos, es un martirio ir a impuestos internos, porque lo tratan mal. Ya, lo tratan mal en el sentido de que es como si tuvieran una espada detrás de la cabeza. Esas cosas tienen que ir cambiando, ya, en el sentido de que el nuevo presidente, el discurso que dio justamente hoy día ha sido: a ustedes, empresarios, lo vamos a incentivar, vamos a garantizar la seguridad jurídica, porque aparte que impuestos le pone una espada en la cabeza, también hay inseguridad jurídica, porque también yo vivo en una zona industrial, hay avasalladores que se entran a la tierra producida y prácticamente son unos ladrones, ¿ya? Por tanto, son cuestiones que creo que tienen que de a poco ir cambiando para que el empresario nacional y los inversores extranjeros puedan ver en Bolivia un país que hay seguridad jurídica y que está empezando a estabilizarse políticamente. Y otra de las propuestas también se ha centrado, por ejemplo, en la descentralización, que es uno de los temas que también ha complicado y ha generado esta inseguridad jurídica de la que tanto ha ahuyentado al sector privado. ¿La descentralización? Ajá. Sí, es una promesa, es una propuesta política de Rodrigo Paz, ya, descentralizar 50-50 es la propuesta, ya, es decir, que el poder económico, la distribución económica, 50 vaya a las regiones, a regiones y a los municipios, y el 50 se queda en el Estado central. Ahorita es 80-20, 80-10, 90-10 con la relación. Por tanto, esto sería algo revolucionario, ¿no? En el sentido de poder empoderar a la región. Aquí el concepto de autonomía es bien fuerte en Bolivia, pero también hoy día Rodrigo ha dado un mensaje, ¿no? Bolivia puede encaminarse en los próximos años hacia el federalismo. Ya, por tanto, son estas cosas que hay que trabajar, porque justamente lo que se pretende en Bolivia es la descentralización del poder. Y esto tiene que ir acompañado de lo que ya le decía anteriormente y de dar seriedad jurídica para la inversión privada. Con un parlamento fragmentado, ¿cuál debería ser esta capacidad de negociar del nuevo gobierno, tomando en cuenta que esto podría, o estos cambios le podrían generar ciertas reacciones de la misma población? Hay quienes advierten posibles protestas en el cambio, por ejemplo, de la política de mantener la asistencia social, a propósito también de la descentralización, el tema de los impuestos. Todo esto podría generar una reacción social, tomando en cuenta que se arrastran 20 años de este tipo de políticas que ya generan una suerte de shock. Sí, es importante eso, porque en el Parlamento actualmente las nuevas fuerzas que hay, el bloque mayoritario, el bloque minoritario, ya no necesariamente son representantes de los grupos populares indígenas campesinos, como fue en los últimos 20 años, que era el MAS el que representaba. El MAS llegó a tener 64% de parlamentarios, senadores y diputados. Ahorita no tiene más que un diputado. Ya a ese nivel ha llegado. Por tanto, creo yo que este nivel de parlamentario, la representación parlamentaria no está presente en grupos populares indígenas en este momento. ¿Ya?
de cierta manera hay ciertos actores, pero no es la mayoría. Por tanto, aquí va a pesar mucho, ¿no?, cómo se negocia, cómo se consensúa internamente en estos bloques con respecto a los intereses, obviamente, de lo privado, pero también a las conquistas sociales que no se pueden negar, que no se pueden merecer. Ya, pero ahí creo que tiene que haber un puente, ¿no?, entre el Parlamento, los sectores populares, indígenas, campesinos y el gobierno, el gobierno de Rodrigo Paz. Ya, eso va a ser un poquito complicado porque aquí voy a aclarar algo. Va a haber una oposición no interna en el Parlamento, que va a ser minoritaria, pero quizás haya un consenso. Es externa. Y está Evo Morales. Evo Morales está trincherado de la región donde él vive, que es en Chapare. Por tanto, si no sabemos qué va a suceder con su situación jurídica en los próximos meses. Pero hay sectores, hay grupos sociales indígenas campesinos que son opositores ideológicamente al trabajo que está haciendo el nuevo gobierno en relación con Estados Unidos, qué sé yo, otras cosas, otra apertura, y que van a estar seguramente atentos, ¿no? Tratar de hacer oposición desde la calle, desde la carretera, con los bloqueos, no sabemos, pero es algo que va a estar latente ante cualquier situación que esté en desacuerdo con las políticas o las nuevas políticas que implemente el nuevo gobierno. Para hablar de los principales desafíos en medio de una crisis que es evidente por la que atraviesa Bolivia, por ejemplo, la inflación, la escasez de combustible, también escasez de la producción de gas natural, entre otros problemas, la escasez del ingreso de divisas, por ejemplo. Estos son parte de los principales desafíos del nuevo gobierno, pero ¿cómo enfrentarlos en estos dos contextos? Una población igualmente dividida, un parlamento al cual tendría un poco más de llegada quizá esta vez, pero habría ciertas complicaciones. ¿Cómo enfrentar estos desafíos, políticamente hablando? El futuro ministro de la presidencia, porque ya está garantizado, se llama José Luis Lupo. Él ha dicho que está hablando de tres fases, no me equivoco, ya, o tres etapas. Ya, la primera es justamente la emergencia, lo que usted hablaba, el tema de los combustibles. Hasta ahorita hay colas por combustible por diésel, no por gasolina. Ya, pero ya Rodrigo ha dicho de que tiene garantizado el diésel y la gasolina de Estados Unidos. Ahora el problema es la logística, el transporte. Veremos si eso se soluciona y podemos esa cuestión de emergencia ir ya superando de a poco en los próximos meses. Con eso, de cierta manera, es la segunda fase que plantea José Luis Lupo al gobierno, es la estabilidad. Estabilizarnos económicamente, que el dólar no fluctúe tanto, que haya gasolina y diésel y que la gente pueda producir. Y ya después, ya empezar con el crecimiento, ¿no?, que sería aquí a 1, 2, 3 años. Pero creo yo va a ir por etapas, ya, y aquí va a importar mucho la narrativa, porque tampoco es que tiene una varita mágica. Y como yo le decía, hay una oposición de las parlamentarias y también hay voces críticas, digamos, que están en desacuerdo con el nuevo relacionamiento con Estados Unidos. Hay un alto ejecutivo de Estados Unidos en este momento, ya llegó a Bolivia, y esto afecta ideológicamente a los grupos de izquierda, digamos, en Bolivia, ¿no?, que representó Evo Morales o otras personas que están ahí, que van a estar atentos para criticar este nuevo relacionamiento de Bolivia con Estados Unidos y con el mundo. Y aquí es importante un poco lo que usted mencionaba al inicio, y es la presencia de empresarios extranjeros, la presencia también de las delegaciones, del anuncio de la llegada de delegaciones internacionales a la posesión de Rodrigo Paz. Hay un mensaje claro a la comunidad internacional aquí. Sí, hay un mensaje. Mire, viene el presidente de Ecuador, ha llegado, ya acaba de llegar el presidente de Chile, bueno, de izquierda, pero creo que viene Milei, justamente llegado hoy día Milei a Santa Cruz y mañana se va a La Paz, ¿ya? Viene el presidente de Uruguay, viene el presidente de Paraguay, y vienen muchas delegaciones, vicepresidentes, cancilleres, pero hay muchos actores, agentes económicos y políticos de todas partes del mundo. De hecho, ha venido la vicepresidenta de la Comisión Europea, señora Rivera. Ella hoy día habló en el encuentro en Santa Cruz. Ya ha hablado un representante del gobierno del Reino Unido. Reino Unido va a ser a Bolivia el primer país de Latinoamérica que le va a dar arancel cero para las exportaciones. Y la Unión Europea ha declarado su apertura total de una alianza económica con Bolivia. Por tanto, estos para mí son señales muy importantes, ¿no? Vínculo diplomático, vínculo económico, pero sobre todo, Fausto, creo que esto es lo importante para los bolivianos, es que demostremos al mundo de que ya somos maduros, que no somos unos adolescentes y que vamos a dar reglas claras y estabilidad política para que el mundo nos vea ya como un adulto, como un país que está civilizado y que puede salir adelante económicamente, políticamente y poder convivir en paz. Nuevo rumbo político para Bolivia, es una nueva realidad para los bolivianos que será, digamos, sostenible en el tiempo. Qué pregunta más interesante esa, Fausto. Eso nadie lo puede prever ya, porque obviamente hay oposición, pero aquí va a depender mucho de la voluntad del gobierno política ya para poder incentivar esto que usted dice.
que no solamente sea esto un oasis y después volvamos al desorden, ¿no? A la nómina, que hay una serie de factores que no permiten que crezcamos. Aquí va a ser importante cómo trabaja el gobierno y qué incentivos da, porque aquí es importante el tema de la independencia de poder, el imperio de la ley, ¿ya? Y que las reglas funcionen, que se cumplan las normas. Con eso creo yo que podría dar, y también obviamente tienen que educarse la gente, ¿no? Mucha gente que le gusta el caos, que le gusta la anarquía, y por tanto habrá que ver de qué manera eso se puede superar, ¿no? Educar, no sé, habrá una medida, pero eso es en el largo plazo. Tiene que haber un cambio no solamente de perspectiva política, sino también de perspectiva, como usted dice, institucional, ya de demostrar que podemos hacer las cosas mejor. Ahora, dependerá mucho también de cuán debilitada está la oposición en este caso, tomando en cuenta que se ha optado por un cambio de rumbo, un giro de 180 grados. La población así lo ha demandado, así lo requiere. ¿Qué tan debilitada está la oposición como para que no ocurra un ambiente de polarización que complique la gobernanza? Ahí lo escuchamos, sí, escuchamos, sí. Aquí es importante tener esta aclaración, ¿no? Es la oposición, digámoslo así, no a nivel parlamentario, no la oposición formal, sino la oposición extraparlamentaria. Los grupos de izquierda, ya los grupos que representan, digamos, una ideología de izquierda que no están en el Parlamento, no están porque se los ha sacado, sino porque no han podido ganar elecciones. O sea, aquí, por la democracia, ellos están afuera. Y que no van a hacer política. No queremos más representación de izquierda. Por tanto, eso tiene que verse, ¿no? Esa oposición que va a ser extraparlamentaria, y vamos a ver si se rearticulan, porque ahorita han implosionado moralmente, su narrativa no tiene, digamos, legitimidad, pero nadie puede saber qué puede suceder de aquí a 5 o 10 años. Pueden rearticularse, pero aquí va a estar en función de cómo vamos a avanzar como sociedad. Si las cosas mejoran, obviamente no van a tener justificación ellos para poder interpelar y criticar. Pero si las cosas no funcionan, podrían, digamos, activarse, porque es una masa de votantes que está ahí, está latente y que apoya estas políticas. Pero ahorita en este momento están esperando, ¿no?, que suceda cualquier cosa no favorable y que ellos puedan volver a empoderarse. Muy propio de nuestra región. José, nuevamente gracias por sus importantes reflexiones. Saludos a todos. Gracias nuevamente. José Peralta, analista político de Bolivia, hablando sobre el nuevo rumbo político de este país, donde se posesionará este 8 de noviembre. Rodrigo Paz asumirá la presidencia de Bolivia tras imponerse en la segunda vuelta electoral. Un giro político, un giro en la realidad de los bolivianos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En Produbanco sabemos que todos los días llevas contigo un propósito por cumplir. Para todos quienes llevamos un gran propósito en pro de ti, Produbanco. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro, Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco.
¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Noticias verificadas con Carolina Basante. Como todos los viernes, le damos paso enseguida a nuestro segmento de noticias verificadas con Carolina Basante. Carolina, muy buenas noches y gracias por estar aquí nuevamente. Cuéntanos qué sucede en las redes. Gracias, buenas noches. Qué gusto compartir con todos ustedes una semana más de noticias verificadas y ahorita en plena campaña electoral porque justamente estamos ya listos. En poquito vamos a las urnas y justamente hoy vamos a revisar desinformación relacionada con las preguntas del referéndum y consulta popular del que votaremos el próximo 16 de noviembre. Empezamos por un video viral que se ha publicado en varias plataformas en el que afirma que una persona privada de la libertad herida sería atendida antes que cualquier otro paciente, incluyendo víctimas de accidentes, mujeres embarazadas, debido a una supuesta prioridad constitucional. Bueno, esta afirmación es incorrecta, contradice los protocolos médicos vigentes en Ecuador y en el mundo. La prioridad en emergencias se define exclusivamente por criterios clínicos y riesgo vital, no por antecedentes penales ni condiciones sociales. El artículo 35 de la Constitución, al que se hace referencia, se descontextualiza porque es verdad que reconoce a las personas privadas de la libertad como un grupo prioritario para acceder a servicios básicos, pero no otorga prerrogativas para ser atendidas antes que otros pacientes en estado más grave, si no es debido a su situación de vulnerabilidad que dependen del Estado, más no les da ciertos privilegios ni prioridades. Mucho ojo con eso. En otro contenido también se ha difundido un video viral desde el 3 de noviembre de 2025. Incluso este fue compartido por el expresidente Rafael Correa, que muestra al presentador Gunter Reif del canal N Perú, informando sobre una supuesta deuda del SRI vinculada a Daniel Noboa y la posibilidad de una constituyente. Bueno, este video manipula un reportaje real de ese canal peruano para atribuirle al presentador declaraciones sobre Noboa y la bananera Noboa que nunca se realizaron. La inteligencia artificial alteró el rostro un 80,6% y la voz en un 95% de acuerdo con herramientas utilizadas por Lupa Media para identificar esta manipulación. Además, el clip también modifica logos, claquetas y tipografías e incorpora imágenes de otros medios para aparentar autenticidad, lo que demuestra que se trata de una fabricación intencional para desinformar. De hecho, es una de las estrategias que se está ocupando ya durante esta campaña. Si ustedes ven que Noticiero tal internacional publicó alguna cosa sobre Ecuador, bueno, hay que verificarlo porque ya hemos identificado algunos de estos videos. También este de aquí, en el que muestra al ministro del Interior, John Reinberg, diciendo a la consulta popular hay que decirle que no, como que si supuestamente está haciendo una campaña por el no, presentando como si fuera un llamado directo a votar en contra. Bueno, el ministro nunca pidió votar no. La frase fue extraída de una entrevista del 2 de octubre de 2025 en Teleamazonas, en donde Reinberg mencionó esas palabras citando a la oposición y calificándolas de ridículas en sus palabras. En ningún momento él expresó esa postura como propia. Y como les decimos, ahorita vamos a revisar estas desinformaciones que ya circulan relacionadas con la campaña, así que vamos a seguir revisando, porque otro video viral que es viralizado esta semana en Ecuador muestra al presidente Daniel Noboa durante una conferencia en la que se señala una
que la herramienta de inteligencia artificial generativa ChatGPT se puede utilizar para escribir un discurso o para diseñar una constitución. Bueno, esto se ha viralizado, pero no es desinformación, porque en realidad esta afirmación viral sí fue mencionada por el presidente Noboa durante una entrega de becas de capacitación para la formación especializada de inteligencia artificial llevada a cabo en la ciudad de Cuenca el pasado 31 de octubre. Si usted lo vio por ahí, bueno, resultó un poco satírico, pero es verdad. Y en otras, finalmente, vamos a ver más contenido. Un video circula en redes sociales en formato de noticiero, de nuevo, en donde se afirma que Ecuador anunció un nuevo arsenal nuclear con puntos estratégicos en la costa y la cordillera andina. No existe ningún arsenal nuclear en Ecuador ni anuncios oficiales al respecto. El Ministerio de Defensa confirmó a Lupa Media que no hay un arsenal nuclear en el país. El video fue generado con inteligencia artificial, confirmando técnicas con alta precisión y muy sofisticadas del 98 y 81% entre el video y el audio. Ecuador está legalmente impedido de poseer armas nucleares por tratados internacionales ratificados desde 1967. Esta desinformación está relacionada a la pregunta A o la pregunta 1, en el que hace mención a las bases militares extranjeras, pero ya lo sabe, también se trata de desinformación y tenemos que tener mucho cuidado ahora que nos acercamos a las urnas, que se incrementará este tipo de estrategias para influir en nuestro voto. Influir de mala manera, porque finalmente elegiremos lo que sea, pero que lo hagamos bien informados. Así que estén pendientes de la información verificada que les vamos a traer en este espacio, también en Lupa Media y en Notimundo Estelar. Nos vemos la próxima semana. Gracias nuevamente a Carolina Basante de Lupa Media con noticias verificadas. De Quito fue neutralizada por la Policía Nacional anoche del pasado jueves. Se trata de un coche bomba que fue abandonado en una de las calles que rodean las instalaciones en la avenida Amazonas y Villalengua y que, según el ministro del Interior, John Reinberg, contenía una carga explosiva, además de 3 cilindros de gas. El ministro también se refirió a la alerta de bomba registrada en Guayaquil a la altura de la avenida 9 de octubre y Chile, en el centro de la ciudad, la cual fue descartada luego de un análisis de la policía. Teníamos conocimiento de que esto se iba a querer replicar en la ciudad de Quito. Lo que sucedió primero en Guayaquil fue una actividad para distraer la atención de las autoridades, para que pensemos que eso era lo que estábamos buscando y nos enfoquemos en Guayaquil. Pero ya desde el día de ayer teníamos conocimiento que se había sustraído o habían robado el vehículo que sale en pantalla ahora en Santo Domingo y que posiblemente iba a ser utilizado para sea un coche bomba en la ciudad de Quito. Se activaron todas las unidades de inteligencia, se ha activado todo lo que es Policía Nacional, el bloque por completo para la ubicación de este vehículo, y fue con éxito que se lo hizo el día de ayer, donde una vez ubicado el grupo de intervención de rescate acudió al lugar y pudo desactivar el coche que pretendía explotar. No solamente son los 3 cilindros de gas, había carga explosiva también en el interior del vehículo, por lo que pretendían que esto sea una gran explosión que afecte a los edificios cercanos. Además, Reinberg vinculó este hecho con el atentado de coche bomba que se registró a inicios de octubre pasado en los exteriores de un centro comercial de Guayaquil y consideró que se trataría de una represalia a los golpes del bloque de seguridad a estructuras criminales. Está en la misma línea, Liz. Esto viene por lo que hemos afectado a los grupos delincuenciales. Hubo la operación en Azuay que hizo Fuerzas Armadas, y un poco para que los ecuatorianos entiendan la afectación a estos grupos. Eso les causó una pérdida a estos grupos criminales de $1 millón diarios que iban a sus ingresos producto de la minería ilegal y que hoy está destruido. Entonces, tenemos acciones contundentes que estamos haciendo para atacar las estructuras económicas delincuenciales y también las estructuras delictivas como tal, y obviamente pues ese nivel de afectación nunca se lo han esperado. Los grupos delincuenciales están preocupados por con la fuerza que estamos viniendo a atacarlos, y bueno, este fue un intento de ellos de querernos atemorizar.
El Consejo de la Judicatura rechazó y condenó los actos de intimidación tras la alerta de bomba neutralizada en los exteriores del Complejo Judicial Norte en Quito. En coordinación con la policía, el Consejo activó los protocolos de seguridad para resguardar la integridad de servidores judiciales y usuarios. La institución aseguró que mantiene una cooperación permanente con las autoridades para el desarrollo de las investigaciones. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El municipio de Quito anunció acciones concretas para reducir los siniestros de tránsito en la capital. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora Guillermo Abad, él es exsecretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Siempre un enorme gusto poder conversar con usted. Gracias por estar aquí junto a nosotros. Un tema pues del que ya hemos hablado en este espacio en varias ocasiones. Los siniestros de tránsito en la ciudad de Quito, un problema que va en aumento y que lamentablemente cobra la vida de ya muchísimos ciudadanos. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Las medidas anunciadas por el alcalde de la ciudad son acaso suficientes? Lastimosamente, las medidas no van a tener un resultado efectivo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque las acciones que se deben tomar con relación a la seguridad vial tienen que ser debidamente planificadas con un plan y con una estrategia de seguridad vial. Además, hay que tomar en consideración que la siniestralidad vial en nuestro país tiene tasas sostenidas de crecimiento anual por más de 20 años. Seguimos teniendo tasas de siniestralidad y mortalidad y morbilidad que se mantienen durante 20 años. Y en los últimos años, en los últimos 2 años, hemos tenido tanta siniestralidad que nuevamente hemos entrado a estar en el top 20 de países con mayor tasa de siniestralidad en el mundo. Y consecuentemente, mientras el Estado, porque no solo son problemas de gobiernos locales o de gobiernos nacionales, sino es un problema ya de Estado. Y si es que el Estado continúa dando mensajes errados a los actores viales, pues vamos a seguir teniendo esta alta siniestralidad. Mire, uno de los mayores errores que se cometió y que nosotros lo advertimos fue justamente la eliminación de los radares. Eliminar los radares en un país en donde los actores viales tienen como segunda causa de siniestros de tránsito el no respetar las normas de tránsito, fue un mensaje totalmente errado. Y ahora resulta ser que en el caso de Quito, la primera causa de siniestros de tránsito justamente es el exceso de velocidad. Y eso pues ha conllevado de que en las 2 principales vías de la ciudad, como es la Simón Bolívar y la Ruta Viva, se hayan convertido en las vías más peligrosas de todo el Ecuador. Ahora, justamente una de esas acciones que se ha anunciado por parte del alcalde es aumentar patrullajes permanentes en esas 2 vías, en la Ruta Viva y en Avenida Simón Bolívar, que como usted bien lo dice, son donde pues se presentan casi que a diario accidentes de tránsito. Ya lo hemos visto, accidentes terribles como el que tuvimos la semana anterior. En ese sentido, ¿se va a dar de forma adecuada? Porque yo personalmente son vías en las que circulo y no veo ningún control. La seguridad vial es el resultado de una fórmula mundial que es la sumatoria de 2 factores: la organización del transporte más el control y la gestión del transporte y el tránsito. El control es fundamental. Si es que el control no se da de manera continua, de manera progresiva y con mayor cobertura, pues simplemente los actores viales, que como ya lo mencioné, no les gusta que les controle, que están implementando prácticamente sus propias leyes y están definiendo cómo
manejarse dentro de una vía de un país a su propio criterio, pues además estamos perdiendo institucionalidad. Y esto es lo que está llevando prácticamente a una anarquía en las vías de nuestro país, y consecuentemente, si no existen los controles adecuados, permanentes, continuos y con mayor cobertura, pues simplemente la siniestralidad vial va a aumentar. Y en el caso de las dos vías que hemos hecho mención, pues hay que destacar que además hay otros ingredientes, como por ejemplo que en la Simón Bolívar circulan 80,000 vehículos diarios, de los cuales el 40% son vehículos semipesados y pesados de carga y de pasajeros que vienen de otras provincias, una vía que está catalogada como periférica, consecuentemente se puede ir a 90 kilómetros por hora en livianos, 70 kilómetros en pesados, pero el límite... Algo que no se cumple, por supuesto. El límite promedio de velocidad ahí es más de 120 kilómetros por hora. Entonces tenemos todos los ingredientes que configuran una alta siniestralidad, y eso se ve justamente reflejado en las estadísticas que tenemos actualmente. Además, usted bien lo dice, es importante tocar el tema del transporte pesado. En estas vías, sí, los camiones, los vehículos pesados van a altísimas velocidades, yo lo he comprobado, y además deberían ir en el carril derecho, pero casi nunca se los ve en ese carril. Por lo general van en el carril del medio, o incluso van en el de alta velocidad, que debería ser para los livianos específicamente, que es el carril izquierdo. No se respeta esto, por lo tanto, lo que decíamos con anterioridad, los patrullajes, los controles deberían darse. Yo he visto cómo pasan al frente de policías de tránsito y no hacen absolutamente nada. No hay control para los vehículos pesados. Y hay algo importante que hay que traer a colación en base al razonamiento que usted acaba de hacer. Y uno de ellos es que estamos confundiendo que los siniestros que se están dando con estos vehículos es por falla mecánica, cuando en realidad es por impericia, por no saber cómo conducir este tipo de vehículos, y forzan a sus frenos, dan una sobrecarga a sus frenos, y consecuentemente estos se cristalizan y se genera una falla mecánica, pero a consecuencia de un mal uso del freno. Consecuentemente no podemos catalogar que estos siniestros se hayan dado por falla mecánica, porque suavizamos la realidad y le echamos la responsabilidad al factor mecánico, cuando en realidad la consecuencia es un factor humano por la impericia, y que no es otra cosa que no saber conducir un vehículo. Y a esto súmele la falta de control, en donde todos somos somos testigos diarios de que vemos infracciones de tránsito que se hacen en presencia de la propia autoridad, y la autoridad no toma ningún tipo de acción. Y eso tenemos que cambiarlo, porque caso contrario estaríamos incumpliendo con este segundo factor que es necesario para que tengamos una seguridad vial adecuada, como es el control y la gestión del transporte y el tránsito. Y para esto obviamente se requiere también de la ayuda de dispositivos tecnológicos, como la propia Organización Mundial de la Salud lo establece en sus catálogos para mejorar la seguridad vial de un país. Ahora, usted bien lo dice, en otras ocasiones también hemos visto a policías de tránsito que sí, efectivamente pero están enfocados mirando sus teléfonos celulares, y lo que menos hacen es ver lo que está ocurriendo con el tránsito en esos momentos. Usted, Guillermo, considera que es importante también otra de las medidas que se han considerado, digamos, es analizar, según dice, con gremios de transporte pesado, la prohibición de circulación de estos vehículos en determinados horarios pico, seguramente, cuando la gente va al trabajo, cuando hay más cantidad de vehículos livianos en esas vías. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Qué opina? Yo creo que esa no es la medida adecuada, porque se va a afectar a la producción de las industrias. En el transporte pesado se mueve una gran cantidad de productos que son parte del desarrollo económico de un país. Y además la solución no es esa. No quiere decir que a la noche van a bajar la velocidad, o que a la noche se van a convertir en expertos conductores. Vamos a tener siniestros en la noche, esa va a ser la única diferencia. Y más bien, al tener una menor carga vehicular, posiblemente aumenten hasta la velocidad. Yo lo que creo es que debe existir controles en vía a cualquier hora, porque la medida de cambiar el horario no va a bajar la siniestralidad. A mi criterio va a aumentar, por las razones que acabo de mencionar, y además de una afectación a la producción y a la economía
del país y a la propia logística que tienen estos sistemas de transporte. Pero hay algo que es importante. Nuestra ley determina controles de transporte y de tránsito. El control del tránsito es cuando el vehículo está en movimiento y esto le corresponde a las autoridades de tránsito, pero el control de transporte le corresponde a las autoridades rectoras del tránsito y a las operadoras de transporte. Una operadora de transporte es corresponsable de la mano de obra que contrata. Es corresponsable de cumplir un contrato de operación. Entonces, el primer filtro de control son las propias operadoras de transporte y por ahí es donde tenemos que empezar y es por ahí donde se debe empezar a ejecutar los controles. ¿Para qué? Para que el control del tránsito esté más alivianado y no sea toda una carga y toda una responsabilidad únicamente para el control de tránsito. Entonces es importante diferenciar controles de transporte, que son a las operadoras, y controles de tránsito, que ya es al conductor cuando está circulando dentro de un operador. Y también concienciar a los ciudadanos, porque debemos recordar que todos somos responsables. Hay una corresponsabilidad también. Es importante que haya esa educación vial para los ciudadanos. De alguna manera tenemos que nosotros mismos también manejar de forma responsable. Y también las empresas, usted lo decía, tienen que contratar a personal que ellos sepan que van pues a manejar, en el caso de transporte pesado, que gente que tiene la experiencia para poder realizar, para poder conducir este tipo de vehículos, para manejar de forma adecuada. Eso es importantísimo y es algo que ya debería pues tomarse en cuenta. Gracias a Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, por habernos acompañado en este espacio y analizar un poco qué podemos hacer con relación a esta problemática tan grave que tenemos en la ciudad de Quito y a nivel nacional también. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Enseguida Esteban Silema nos trae lo más destacado de la información internacional. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, María del Carmen? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este viernes al Senado que se mantenga en sesión hasta llegar a un acuerdo para abrir el gobierno federal ante la amenaza de que entre en una séptima semana y que la situación en los aeropuertos empeore por la escasez de controladores. Pese a este inconveniente, el republicano anunció también la implementación de un nuevo sistema de control de tráfico aéreo. Vamos a eliminar todo el sistema y poner uno completamente nuevo. Será costoso, pero tendremos el mejor sistema de control aéreo, es decir, las torres de control. Serán desmanteladas completamente, hasta los huesos, y se instalará equipo completamente nuevo. Vamos a otorgar ese contrato, que es grande, en las próximas 6 semanas. Y es que la escasez de servidores aéreos desembocó en que el Departamento de Transportes reduzca hasta un 10% el tráfico aéreo en el país, recortes que podrían aumentar hasta un 20% si la situación no mejora para la próxima semana, anunció el secretario de Transporte Sean Duffy. Y es que cientos de vuelos fueron cancelados y miles sufrieron retrasos este viernes del primer día de la reducción. El Senado hasta el momento ha votado en 14 ocasiones para abrir el gobierno y en ninguna de las veces se ha conseguido reunir los 60 votos necesarios en torno a la resolución de continuidad limpia presentada por los republicanos. Vamos ahora a España, y es que la policía de ese país detuvo a 13 personas que presuntamente integraban la primera célula asentada del tren de Aragua. La intervención de las autoridades permitió la destrucción de laboratorios dedicados a la fabricación de droga como sostén económico de esta estructura. La investigación arrancó en marzo del 2024 cuando el hermano de alias Niño Guerrero, el segundo al mando de la organización, fue detenido. El inspector jefe de la Comisaría General de la Información de la Policía Española señaló que tras la aprehensión del implicado, el siguiente paso fue determinar si este se había instalado ya en ese país. La mayoría eran de origen venezolano, como suelen ser los de esta organización, pero había de 5 o 6 nacionalidades distintas. Y sí que es verdad que ha habido un número mayor de detenciones en Barcelona.
Pero hay que tener en cuenta que más de la mitad de esos detenidos eran custodios de una plantación indoor, que de una plantación oculta, un sótano de un chalet de marihuana que tenían, que no estaban muy conectados con la organización. O sea, los líderes no aparecían por allí, los que acabaron detenidos eran por los custodios. En otras noticias, al menos 188 fallecidos en Filipinas y 5 en Vietnam dejó el paso del potente tifón Kalmagi, que este viernes 7 de noviembre pasó por el este de Tailandia. 135 personas también están desaparecidas como consecuencia del fenómeno. Del total de decesos, 139 se registraron en Cebú, la zona más devastada según apuntan datos del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres citados por la estatal Agencia de Noticias de Filipinas. Por su parte, el gobierno vietnamita confirmó que al menos 700 viviendas quedaron destrozadas por completo en ciudades costeras después de que la marea subió y las olas sobrepasaron los diques de contención. También les contamos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio Nacional para una visita oficial centrada en la cooperación política, económica y cultural. Se trata de la primera visita oficial de un líder europeo a México desde que Sheinbaum asumió el cargo de presidenta en octubre del 2024. El viaje incluirá un encuentro con empresarios franceses y mexicanos como parte del fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales y se prevé una conferencia conjunta con el presidente francés. Finalizamos con información de Benjamin Netanyahu, y es que la Fiscalía de Turquía emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí y otros 36 altos cargos de ese país por presuntos crímenes contra la humanidad, así como genocidio. Entre los acusados constan el ministro de Defensa, el ministro de Seguridad Nacional, el jefe del Estado Mayor y el comandante de las fuerzas navales. La acusación turca se basa, entre otros actos, en bombardeos contra hospitales en Gaza, en la muerte de la niña Hind Rajab en enero del 2024 y en la operación israelí contra la llamada flotilla Global Summit en octubre pasado de este año. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban. Nos ha contado lo más destacado en la información del mundo. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Nos vemos el próximo día lunes con las noticias y las entrevistas. Así es, como siempre, que tengan un muy buen fin de semana. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Stream, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Operativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad con el auspicio de Surwan.